Muy bien, mis hermanos, acabamos de cantar. Habla Dios. Somos bendecidos. Y voy a traerme esto para acá porque ahorita voy a colocarlo. Gracias. Somos bendecidos de poder tener un Dios que no ha guardado silencio. Él ha sido un Dios que ha hablado. Terminamos entonando diciendo: llena el mundo hoy de tu gloria. Si usted conoce el pasado, usted sabe que la Biblia dice: santo, 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 toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y podemos preguntarnos por qué no dice su santidad si continúa hablando de eso. Y como encargado y responsable del Ministerio de Música, es mi deber también que podamos crecer en esto. Y la gloria de Dios no es parte de la enseñanza, pero la gloria de Dios es la suma de los atributos del Señor revelados a su creación. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es todo lo que Él es y en su voluntad revelándose así a su creación. Por lo que vemos en Salmo 19 que dice: los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. El Señor ha querido mostrar su gloria. Y eso que acabamos de cantar es una oración constante, podría ser cantado siempre desde cada mensaje, porque ahorita acabamos de adorar a nuestro Señor y vamos a escuchar su voz a través de su palabra. Me acompaña a decir el lema, pero quiero que lo digamos de una forma consciente, de una forma que a veces puedo hacerlo muy repetitivo, ¿verdad? Por el tema de que lo conocemos y demás, pero quiero que lo que usted ahorita mencione y ahorita diga sea consciente de lo que estamos diciendo. Dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Por eso nos amamos, animamos, protegemos y obedecemos para ser una iglesia saludable y unida hasta llegar al hogar. Y esa es nuestra meta, hacia dónde nos dirigimos. Puede tomar su lugar en este momento. ¿Les ha pasado a ustedes, padres, o desde la postura mía que hablo como hijos, le ha pasado que sus hijos se le acercan para halagarle o para ofrecerse a hacer algún servicio, como: papi, si quiere le traigo ahí el fresco, demás, o yo me encargo de lavar los platos, esté tranquilo, yo puedo hacer eso, ocupa que le limpie la casa y demás, y se ofrece a hacer cualquier quehacer? O quizás usted también lo hizo en algún momento con sus padres. Y los papás, con ese sexto sentido que les caracteriza, dicen: a ver, ¿qué es lo que usted ahorita quiere? ¿Qué permiso está buscando, verdad? Ellos saben que hay algo detrás del actuar de los hijos, algo que están buscando, y mayormente para su beneficio. Así que la enseñanza de hoy, como usted puede ver, se titula: ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Como nuestro pastor siempre enfatiza, es bueno tomar apuntes. Quizá usted dice: a mí no me da el chance de poder durante la semana poder repasarle más, pero está comprobado de que si usted toma apuntes directamente así con lápiz y papel, o bueno, desde el dispositivo electrónico, pero con un lápiz, su memoria va a acordarse mejor de lo que usted está escribiendo, porque cada uno tiene como sistema de escritura. Tal vez usted le ha pasado de que alguien le pide los apuntes y dice: pero esto que dice aquí, dice: tranquilo, yo me entiendo. Es porque cada quien puede entender eso. Entonces, si usted puede tomar apuntes, hágalo, es beneficioso para su vida. ¿Qué estás buscando? Quiero que me acompañe a buscar el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Juan, capítulo 6. En esta mañana vamos a estar estudiando 4 puntos que te harán revisar qué es lo que verdaderamente estás buscando en Jesús. Juan, capítulo 6. A partir del versículo 22. Mientras tanto, usted lo busca, le voy dando contexto de qué es lo que sucedió antes. Jesús y los 12 se encontraban del lado de Tiberias, una región que luce hacia actualmente, como usted puede ver ahorita en su pantalla. Está cercano a un lago, es una zona donde podríamos ir luego a hacer un viaje, ¿verdad? Como iglesia, y poder ver ahí ese bonito mar y todo, se ven muy bonitas las aguas y demás. Y una gran multitud le siguió desde la región occidental a pie, lo que dice Marcos 6:33, hasta lo que se conoce como la región de Tiberias, lo que usted ahorita ve en la foto, como se ve actualmente, que está al oriente. ¿Por qué? Porque vean de que él estaba curando enfermos. Y es importante también mencionar de que estaba cerca de la Pascua. ¿Por qué Juan hace esa anotación? Usted lo puede en el versículo 4 del capítulo 6. Porque la Pascua, que era la celebración donde el pueblo de Israel recordaba que el Señor los había liberado de la esclavitud de Egipto, era un evento importante, y en el capítulo 5 al inicio nos dice que se encontraba cerca de una fiesta, o Jesús se encontraba en la fiesta de los judíos. Probablemente era la fiesta de los tabernáculos. Eso en distancia equivale a 6 meses de tiempo. Y si no fuera la fiesta de los tabernáculos, sino que fuera la Pascua, quiere decir entonces que había pasado un año. O sea, era tiempo suficiente para que la multitud viera a Jesús hacer milagros, cómo sanaba enfermos y demás,
y se fueron sumando por la fama que estoy adquiriendo. Y Jesús después ve una gran multitud que venía a él y le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? No es que era la obligación de los maestros en ese entonces comprar alimento, pero es de que de hecho le dicen, Jesús, ya siendo tarde, ¿por qué no los despide? Pero el Señor tenía un propósito mayor. Y aquí es donde ocurre ese famoso milagro de los 5 panes de cebada y 2 pececillos, para alimentar a 5,000 personas aproximadamente. Y dice que fue tanto que la gente agarraba cuanto quería, o sea, no era como que fuera así limitado, así un pedacito, no, la gente agarraba cuanto quería, y aún así sobraron 12 cestas, llenaron 12 cestas de restos. Y tal milagro hizo que la multitud llegara a donde Jesús dijera, verdaderamente ese es el profeta. ¿A qué profeta se refería? El Deuteronomio. Cuando Moisés dijo, el Señor habló por Moisés y le dijo, voy a levantar un profeta como Moisés. Y claramente sí apuntaba a Jesús. Pero la forma que ellos lo decían y lo veían era distinto. Ellos no habían comprendido bien. Por eso es que dice que cuando Jesús vio que lo querían hacer rey, un rey terrenal para liberarlos del imperio romano en que se encontraban, le dijo a los discípulos que zarparan mientras él despedía a la multitud, y cuando la despidió, él se fue a orar esa noche. Y Marcos relata que el Señor termina de orar, vuelve a ver al mar, ya la barca se encontraba como 5 kilómetros adentro, y ve que remaban con fuerza porque había una tormenta, las olas iban contrarias, y el Señor se le acerca a ellos, caminando sobre las aguas. Y ellos se asustan, piensan que es un fantasma, y claro que comprendemos el susto, ¿verdad? Medianoche, aproximadamente 3 de la mañana, totalmente oscuro, y solamente hay alguien que se acerca en las aguas, es normal que tengan miedo. Pero el Señor les dice, calma, soy yo, no temáis. Y cuando Él se suba en la barca, la tempestad se calmó. Y todo eso es importante para llegar a lo que estaremos viendo hoy, a partir del versículo 22. Punto número 1, buscando lo equivocado. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Algo no estaba casando para esta multitud, para estos discípulos como tal. Si en la noche ellos vieron que solamente iba una barca, vieron que Jesús los había despedido y se fueron en esa barca, y al día siguiente simplemente no aparecía Jesús, ellos no lo vieron andar por ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con nuestra provisión de comida? Decían. ¿Cuándo en contexto en estos versículos? Dice que llega un número de barcos a Tiberias. Pueden ser varias las razones. Quizás eran barcos que buscaron dónde refugiarse por esa tormenta que hubo durante la noche. Tal vez ellos vieron una oportunidad también de transportar multitudes de gente y están al otro lado con Jesús. O es posible que andaban tras Jesús para sumarse a la multitud de lo que estaba ocurriendo. No sabemos si es cierto qué es lo que está ocurriendo. Pero lo que sí vemos es como este grupo de sus discípulos, que no eran pocos, recuerden que eran aproximadamente, dice la Biblia, 5,000 varones, por lo que se cree la historia, aproximadamente 15,000 personas detrás de Jesús. En vista de que no sabían dónde estaba Jesús y confirmando que no estaba ni con los 12 que se habían ido, fueron a Capernaum. ¿Por qué a Capernaum? Porque era la región donde él habitaba, según dice Mateo 4. Y ahorita usted puede ver en ese mapa la distancia más o menos del recorrido que hubo. Donde usted ve que está ahí Tiberias, luego continúa al mar hasta la parte de Capernaum. Eso fue lo que se estuvo recorriendo para llegar ahí. Continuamos leyendo, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y cuando lo encontraron, le dijeron, Rabí, nuevamente le leo, ¿cuándo llegaste acá? Así que le pregunto, si no se había ido en la única barca que estaba o que quedaba, están preguntándole a ellos, y no lo vimos tampoco pasar a pie, entonces ¿cómo hizo, Señor? Pero en vez de contarles el hecho milagroso de caminar sobre las aguas que Jesús hizo, que hubiera hecho aumentar mucho más ese deseo ferviente que tenían por hacerlo rey, Jesús revela directamente las intenciones del corazón de ellos al seguirlo. Desde el occidente primero hasta Tiberias, a pie, y luego hasta Capernaum en la barca para seguirle. Cualquiera hubiera dicho que cargue a sus discípulos, lo sigue donde va. Pero la multitud que él alimentó el día anterior, aquellos de quien dice también el pasaje en Marcos, que tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor, tenían intenciones equivocadas, y Jesús les dice a ellos, versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esa fue su respuesta ante una multitud fervorosa por hacerle rey.
Y es que si el milagro de la multiplicación de los panes y los peces lo habían hecho desear eso a ellos, ¿cuánto más si les hubiera dicho que andó sobre las aguas? Pero aquel que escudriña los corazones sabía la intención de estos. El Hijo tenía en su totalidad la naturaleza divina. Él fue totalmente hombre y también totalmente Dios. Él conocía los corazones de ellos. Él conocía bien que su búsqueda era debida al bienestar físico que les brindaba. Como dice la siguiente cita, el pastor MacArthur, eran buscadores de emociones, que no veían la importancia verdadera de las señales de Jesús. Querían ver sus obras, pero no obedecer a su mensaje. Solo buscaban el bien físico, no el espiritual. E inmediatamente Jesús les da un imperativo. Y quiero que me sigan, mis hermanos, porque esta forma en la cual Juan nos escribe y da mucha riqueza a la conversación que Jesús iba a tener con ellos, con la multitud. Versículo número 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Señaló, esa palabra que usted ve ahí en el versículo 27 al final, significa literal atestiguar, sellar. Eso es un verbo que se conoce como auristo. Si usted no recuerda que era un verbo auristo, con mucho gusto se lo digo. Es una acción continua. Dice que algo está continuando, pero no denota justamente cuándo tendrá su fin. O sea que el Padre le dio al Hijo la autoridad, le dio la aprobación de dar esa comida vida eterna que permanece. Y además en el original, es muy interesante esto, se utiliza la misma palabra para el versículo 27 donde dice trabajad, que en el versículo siguiente, 28, donde dice poner en práctica, que ellos le dicen. Ergazomai es la palabra. Ergazomai es la palabra. Es decir, que ellos le estaban preguntando, bueno, Señor, usted nos dice trabajar, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué debemos hacer para estar trabajando en las obras de Dios? ¿De qué forma podemos cumplir este llamado a trabajar que usted nos manda? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La vida eterna no se gana por obras, y eso está claro en la palabra del Señor. Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. La salvación es solo por gracia, es solo por medio de la fe, y es solo a través de Cristo. Pero entonces, ¿por qué la fe? El creer fue llamado por Jesús como la obra de Dios. Podríamos pensar, ¿verdad? Si es salvo por gracia, entonces ¿por qué el Señor nos manda a trabajar como tal? Bueno, dice un comentarista, por un lado, una persona no puede hacer nada para ser aceptada por Dios. Por otro lado, la aceptación de Dios no puede ser el soporte de una creencia meramente teológica sobre Dios. Por lo tanto, la aceptación de Dios es una relación que Dios da, la cual el Hijo del Hombre os dará, que es lo que decía el versículo, y creer y obedecerle son formas paralelas de reconocer la dependencia de Él. Se lo vuelvo a leer. Por un lado, una persona no puede hacer nada para ser aceptada por Dios. Por otro lado, la aceptación de Dios no puede ser el soporte de una creencia meramente teológica sobre Dios. Por lo tanto, la aceptación de Dios es una relación que Dios da, la cual el Hijo del Hombre os dará, y creer y obedecerle son formas paralelas de reconocer la dependencia de Él. Es por eso que la salvación no viene por las obras. De hecho, ese verbo, el de trabajad, que nosotros vemos como una acción activa, ¿verdad? Trabajad, está poniendo en orden, trabajad como si fuera la acción, se le conoce como un verbo de ponente pasivo. ¿Dice un verbo qué? Un verbo de ponente pasivo. Les explico qué es. Los verbos de ponentes, y por eso es mucha riqueza cuando uno estudia la palabra del Señor como tal, porque se encuentran muchas cosas que uno a simple vista no puede ver, son aquellos verbos pasivos en el original que se traducen como activos porque no hay forma de traducirlos a nuestro idioma, digamos, de tal forma. Y es un verbo pasivo porque el sujeto recibe dicha acción. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación no viene por esfuerzos humanos, nosotros la recibimos del Señor. Es por eso que cuando el Señor dice eso, ¿cuál es la obra? Les está diciendo en el versículo 29, que creáis en el que Él ha enviado. Pero el versículo 30, le respondieron, diciéndole, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Estaban cegados ellos por su incredulidad, y es por eso que le pidieron a Jesús una señal, para ver si era el enviado del Padre. Como si la comida que ellos tuvieron anoche, ¿verdad?, ya hubiera sido digerida, y su asombro se había olvidado totalmente. ¿Se olvidaron acaso de la asombrosa alimentación que hizo el Señor?
cuando multiplicó simplemente de 5 alimentos para toda la multitud. Como dijo un hermano, la incredulidad nunca está satisfecha, no importa cuánta evidencia tenga. El Señor pudo haber hecho más cosas, más milagros y todo, y tenían también siguiéndole de al menos 6 meses, están viendo los milagros que el Señor hacía. Y aún así dice, bueno, ¿qué señal nos da usted entonces para ver? Porque, hey, Moisés hizo algo, Moisés trajo maná. Y el Señor dice, y verdaderamente está citando, si usted en su Biblia tiene un pie de página ese versículo, usted puede ver que está citando en Éxodo. ¿Usted qué señalará para que creamos?, le dice. Seguían entorpecidos en su necesidad de alimento físico. Le pregunto, ¿podía el Señor nuevamente darles maná? Claro que podía, es Dios, no hay nada imposible para Él. Pero como le comento, eso sería haber cumplido simplemente el capricho de ellos, de estos seguidores, dejando el motivo por el que primeramente le habían buscado, o dándoles, mejor dicho. Y el Señor los reprende para hacerles entender la relevancia que tuvo el maná. Versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y cuando el Señor decía, es cierto, aseguraba la importancia de lo que iba a decir. La multitud comprendía que lo que está diciendo era algo serio. Moisés no fue quien les dio ese pan del cielo. De hecho, quiero que vean el pasaje ahorita en su pantalla, de este versículo que está citando en Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os daré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Quién fue el que le dijo a Moisés? El Señor mismo. Dijo, yo os daré. No fue que Moisés simplemente dijo, ¿quieren pan? Yo con mucho gusto trabajo en esto. No, el Señor. Y aquí en este versículo Jesús lo que le dice es, mas mi Padre os da, en presente. No habla, os dio, dice, mas mi Padre os da. Porque si hubiera dicho dio, estaría apuntando el maná al verdadero pan del cielo. Y sí, el maná fue provisto por Dios, pero el verdadero pan del cielo era aquel que hablaba en ese momento con ellos. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y mis hermanos, aquí hago un paréntesis relacionado a esto, y sé que es parte tal vez del vocabulario de nuestro país. Pero si usted es una persona que suele referirse a alguien más, o alguna persona, buena gente, como, es que es un pan de Dios, no lo haga, por favor. Es parte de tener un vocabulario piadoso también. Ser cristiano va mucho más allá de no decir malas palabras. Nuestro hogar debería estar lleno de escrituras, y es algo en lo que tenemos que ser intencionales también como cristianos. Vemos hermanos de la iglesia primitiva, donde usted los ve hablando y la palabra del Señor moraba en ellos. Había forma de saber que eran cristianos porque literalmente, y lo vemos también cuando están en Hechos, ¿verdad? Que está Pedro y Juan hablando hasta el concilio y le dice, verdaderamente ellos han estado con Jesús. Eran personas que no tenían docto y el Señor nos transformó. Nuestro hogar debería estar lleno de las escrituras. Y me incluyo y coloco como primero en la fila, porque solamente hay un pan de Dios, solamente hay un pan del cielo. Y estoy seguro que esa persona a la que usted se refiere no puede saciar el hambre espiritual de nadie. Entonces el versículo dice que el pan de Dios, ¿qué es lo que da? Vida al mundo. Esa sentencia a nosotros no nos trasciende de igual forma que los judíos. Porque el maná, ¿a quién les fue dado? ¿A la nación de quién? De Israel. Pero Jesús está diciendo de que ese pan da vida al mundo, a todo aquel quien Él cree. No importa la lengua, no importa la región. Y eso molesta en el orgullo de los judíos. ¿Y qué respuesta la que le da la multitud en el versículo 34? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos no habían entendido lo que Jesús quería decirles. Ellos tenían en su cabeza todavía el pan físico. Ellos seguían insistiendo en que les diera lo que ellos querían. Su entendimiento seguía endurecido. Las verdades espirituales no eran visibles para ellos, tenían todavía el velo puesto. Por lo que Jesús llega a proceder a decírselos de forma clara, sin ambigüedades para ellos. Punto número 2, hallando lo indicado. Hallando lo indicado. Seguimos leyendo en el versículo 35, de una forma clara les dice Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El pan que ellos habían pedido, y no entendían el versículo 34. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo. ¿Recuerda lo que dijo en el versículo 32 que no comprendió la multitud? Acá él dice que él es ese pan de Dios. No para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué fue lo que ha ocurrido con la multitud según el versículo 36? Que ellos habían visto al Hijo, pero no creyeron en Él. Eso es una llamada de atención de Jesús a los de la multitud. El maná era dado a Israel para suplir su alimento físico. Pero le pregunto, ¿por qué tenían que ir día tras día por él? ¿Por qué un día llegaban, agarraban el maná, lo comían, se saciaban, pero al día siguiente tenían que volver por maná? Y al día siguiente por maná. Y al día siguiente, y el día siguiente, porque el hambre le decía volver a aparecer. Eran saciados por un momento, pero iban a volver a tener hambre. Pero Jesús, el Hijo de Dios, es aquel que sacia toda necesidad espiritual. Y es por eso que la metáfora que dice, nunca más tendrá hambre y no tendrá sed jamás, se refiere a eso. Así como el hambre y la sed son necesidades físicas que ocupan ser saciadas, toda necesidad espiritual que tengamos es saciada por completo en Jesús. Jesús lo sacia por completo. Y ellos le habían visto a Jesús, habían visto sus milagros, pero aún así no creyeron en Él. Seguían hambrientos espiritualmente. Se encontraban emocionados a la expectativa de ver cómo Jesús le podía solucionar todo problema físico que ellos tuvieran, con los milagros de sanarlos, las dificultades que ellos consideraban en su vida necesarios, pero veían la verdadera necesidad de alimento espiritual que necesitaban. No estaban dispuestos a creer en Jesús, era pura realidad. Y por si acaso, en ese versículo que dice, venir a Él y creer en Él, no es que sean acciones independientes, van de la misma mano. El venir a Dios implica dejar atrás el pecado. Por eso el Señor dice, cuando la multitud le preguntó y demás, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Antes de sígame vienen esas dos, porque venir a Dios implica dejar atrás el pecado. Y creer en Él significa confiar plenamente en que Jesús es el Hijo de Dios. Son inseparables para la salvación. No viene una y luego hasta el rato va a venir la otra. Vienen de la mano. Pero aún en esta incredulidad, Jesús tenía clara su misión. Por eso el versículo 37 es una certeza inconmovible, la seguridad de salvación que Dios da. Y cuando el Señor dice, en este versículo, la palabra que se refiere ahí como todo lo que el Padre me da, en el original hace ver que aquellos que el Padre le da a Jesús son un grupo, como tal, un cuerpo. En palabras del apóstol Pablo en Efesios 1:4, aquellos que son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ve ahorita la nota que está ahí en su pantalla. Esta realidad profunda nos enseña que todos los que se salvan son un regalo amoroso del Padre al Hijo. Toda la historia de redención tiene que ver con reunir al cuerpo redimido, o el llamamiento a la novia para el Hijo como un regalo de amor del Padre. El Hijo ve toda alma que el Padre le da como una expresión de amor irresistible del Padre, de modo que todo lo que Él le dé vendrá a Cristo. Todo lo que el Padre le da vendrá a Cristo. Y existe un himno llamado Fuente de la Vida Eterna, que posee una estrofa que cuando se traduce perdió su esencia, de lo que Robert Robinson, que es el autor, quiso escribir. Ahorita usted la tiene ahí, ya vamos con ella. En nuestro idioma, tal vez usted se acuerde del himno, es la que dice: toma Dios nuestros corazones y guíalos en tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad, guíanos en obediencia, abundancia, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Pero en el original lo que dice, se puede verlo ahí en su pantalla: oh, a la gracia cuán gran deudor, diariamente me veo obligado a hacer, que esa gracia, como un grillete, ate a ti mi corazón errante. Propenso a errar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo para tus atrios arriba. Si lo cantáramos así nos costaría mucho cantarlo, por eso no lo tratamos de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si de nosotros dependiera sería
sería imposible llegar a obtener la salvación. Porque somos propensos a errar, somos con nuestro corazón propensos a dejar al Dios que amamos. Mas gracias sean dadas a Dios de que la seguridad la da Él y no nosotros. Si Jesús dijo que el que viene a Él nunca tendrá hambre y el que cree en Él no tendrá sed jamás, adivine por qué. Es porque así va a ser. Cristiano, no volverás a sentirte insatisfecho. La salvación que Dios da es para siempre. Es eterna. Y no va a haber en su corazón preocupación de buscar a Jesús, que puede ocurrir. Podemos en nuestra mente finita llegar a pensar de que si busco a Jesús y por X o Y motivo no estoy entre aquellos que el Padre ha elegido, ¿qué pasa? Bueno, lo que dice el versículo 37. Desde una perspectiva divina, nosotros hemos sido entregados al Hijo. Desde una perspectiva humana, nosotros hemos venido a Cristo. Y dice el versículo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que viene al Señor, el Señor no nos echa fuera. Si usted se acerca al arrepentimiento, si usted es un hijo de Dios, es porque el Señor primeramente, el Padre se lo ha dado al Hijo, pero seguramente porque hemos venido a Cristo. Hemos visto que solamente Él puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. Continuamos leyendo. Primero, esta multitud está diciendo a ellos, ¿verdad? Les dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Rabí y todo, lo trataron como maestro. Versículo 41. Ya no estaban diciéndolo, ahora murmuraban. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Se había metido con Moisés para ellos. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, el cielo descendido? De una forma despectiva. Una sentencia que busca negar la deidad de Jesús, resaltando su naturaleza humana. Pero el Señor, contrastando con su deidad, su conocimiento de lo que ellos decían, le respondió, versículo 43, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y con esto Jesús da a entender que lo que Él enseñaba era congruente con lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento. Isaías, para ser más claramente, más específicos. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, refiriéndose a Él mismo, Jesús, ha visto al Padre. Tal como lo dice Juan 1:18, por si usted quiere anotar por ahí la cita. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo reitera, claro, conciso, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Se acuerda el versículo 31? Ese es el pan que desciende del cielo. Versículo 50 continúa diciendo, para que el que de él come no muera. Una metáfora que significa del que en él cree no muera. Y bueno, continuamos leyendo lo siguiente, porque no nos vamos a saltar esos versículos, siguen siendo parte del consejo de Dios y está en camino a lo que nos dirigimos, hacia donde nos estamos dirigiendo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos ya habían pasado por decir, ya habían pasado por murmurar, ahora están contendiendo entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, seguía con firmeza el Señor, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y hay un paralelo importante en este mensaje, en este pasaje que hice. Y es justamente que el Señor refiere la comida para comunicar las verdades espirituales. Al igual que la comida que no se ingiere, no hace efecto en el cuerpo, de igual manera aquel que no interioriza las verdades espirituales de creer en el Hijo de Dios, quedará sin efecto ante tal realidad. Y aquí está el ejemplo claro de los judíos. Ellos tenían la comida espiritual al frente, lo estaban escuchando, pero sin interiorizarlo, sin creer en el Hijo, sin comer su carne y beber su sangre, no tendría efecto alguno. Seguirían con hambre espiritual y también con sed
con esa satisfacción. De nada te sirve, hermano, caballero, dama que nos acompaña. De nada te sirve saber que Cristo existió, admirarse de lo que Él enseñó en esta tierra, sentirse inclusive compadecido por su muerte, si no venís a Él creyendo con fe, con sinceridad. El conocimiento en sí nos salva. Hay gente que sabe que Jesús existió, dicen qué buen hombre fue, alimentó a las personas, los animales, pero hasta ahí llega ese conocimiento. El conocimiento en sí solo no puede salvar. Y de hecho lo que Hebreos 4 dice, cuando dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y bueno, así como si usted no come algo no le va a hacer ningún efecto, comer también es una acción personal, ¿cierto? Yo no puedo comer por usted para que usted se sacie. O tal vez sí, podríamos intentarlo, ¿verdad? Siempre y cuando no sea pollo frito, por aquello. Que no sea pollo frito, por favor. Pero de igual forma, cada persona debe velar por su comida. Cada persona si tiene hambre, no le dice a alguien más, coma por mí, porfa, es que ahorita estoy ocupado. No, se deja lo que está haciendo y va y se alimenta. Aquí la metáfora sigue siendo la misma que en los versos pasados. Comer este pan y beber mi sangre hace referencia a creer en el Hijo. No era un acto de canibalismo, ni mucho menos como quizás los judíos pudieran haber pensado, comprendiendo en ese momento. Y tampoco es un pasaje que apoya o da soporte a lo que los católicos enseñan como la transustanciación, que quiere decir que cuando ellos dan el pan y vino en la misa, son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y usted como creyente también debe estar listo para defender y entender por qué el pasaje no se refiere a ello. Primero, porque la palabra usada en este contexto, para referirse a carne como tal, el cuerpo de Jesús, en el original es sarx, S-A-R-X, sarx. ¿Y qué significa? Significa carne. Pero en los pasajes donde el Señor, o donde cada uno de los autores se refieren al cena del Señor, Mateo 26 por ejemplo, la palabra utilizada es soma, S-O-M-A, ese sí significa cuerpo como tal. Entonces el Señor se está refiriendo aquí al tema de la cena del Señor, primeramente por lo que está escrito, y segundo, porque la cena del Señor todavía no había ocurrido en ese momento, no había sido instituida. Además de que, como el pasaje dice, que el que come de su carne tiene vida eterna, eso estaría enseñando que la salvación es obtenida a través de la celebración de la comunión con la cena del Señor. Y sabemos que esto no es así. La semana pasada tuvimos ese tiempo, un tiempo hermoso, precioso. Gracias al Señor por las personas que se pudieron agregar a la membresía, que fueron bautizados en la mañana. Nos gozamos, juntos recordamos en la cena del Señor que nuestro Dios murió de una forma gozosa, reflexiva así, para recordar que nuestro Señor no murió en vano en la cruz, para recordar de que nuestros pecados fueron con Él, llamamos a vivir una vida santa, pero también gozosos porque el Señor nos ha dicho que volveremos con Él, a tomar lo que hacemos con Él en el cielo. Algo precioso, hermoso. Pero mis hermanos, no es por eso mismo de que cuando estemos en ese tiempo estamos recibiendo nuevamente la salvación, ni mucho menos. Eso no es sostenible, es una doctrina insostenible. Comer su carne y tomar su sangre se refiere a que para tener la vida eterna había que aceptar el sacrificio que Cristo haría en la cruz. A eso es lo que apunta estos versículos. Y después de una enseñanza polémica para los judíos, llegamos a la resolución de ellos. Punto número 3, desechando lo preciado. Desechando lo preciado. Versículos 60 y 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, este grupo, murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Jesús dijo esto, versículo 59, ¿dónde lo dijo? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. Eran personas que estaban reunidas, que también conocían mucho del tema. Y el pasaje, que no hace referencia a los 12, habla acerca de sus discípulos. Ahora, que fueran discípulos no implicaba que siguieran y creyeran todo como Jesús lo enseñaba. Lo más probable es que querían ser aprendiz de Él por sus milagros, por lo que venía haciendo. Y aunque estaban con Él y no compartían todas sus enseñanzas, bueno, no lo habían abandonado, siguen con Él. Pero después de esto que Jesús les dijo, ellos iban a tomar una decisión. Esa palabra en el versículo 60, donde ellos dicen dura, es esta palabra. En el original viene del griego skleros, de donde viene la palabra o el padecimiento esclerosis. ¿Has escuchado este padecimiento? Es cuando un órgano o un tejido se endurece a tal punto que dependiendo cuál órgano o tejido sea, puede imposibilitar muchas funciones a la persona, inclusive inmovilizarlos y demás.
Esa palabra que el Señor está diciendo aquí era severa, es lo que ellos quieren decir. Esta enseñanza que el Señor, que Jesús está dando, es difícil de aceptar. Por eso, ellos dicen, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede aceptar tal enseñanza? Esa verdad de Jesús los ofendió. ¿Los ofendió por qué? Por menospreciar, según ellos, a Moisés, cosa que el Señor no estaba haciendo. Por haber dicho que Dios era su Padre también, o sea, haciéndose poniendo al mismo nivel de Dios. Por decir que Él había descendido al cielo, que era el pan de vida, y que debían comer su carne y beber su sangre. En resumen, un corazón endurecido que daba como ofrecimiento a aquellos que ellos no buscaban en Él. Y Jesús, que nuevamente conocía sus corazones, hizo un pasaje hermoso porque lo hace varias veces, le dice, esto os ofende. En el original esto dice escandalizo. Creo que ya sabemos de qué palabra viene, ¿verdad? Esto les está molestando. Esto los escandaliza a ustedes. Esto los ofende. Una verdad que los había molestado, porque no eran lo que estaban buscando en aquel profeta que quisieron después hacer los milagros. Y Jesús continúa en el versículo 62. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si les molesta, si les ofende que yo haya dicho que descendí del cielo, ¿cómo van a reaccionar entonces cuando me van a ascender a Él? Jesús vuelve nuevamente a enfocar que lo que verdaderamente importa es el espíritu, no la carne. Por eso en ese versículo número 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y su mensaje daba verdaderamente vida, verdaderamente saciaba el hambre, pero desde el ámbito espiritual. Pero hay algunos, versículo 64, continúa diciendo Jesús, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes la habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde antes que se diera esa alimentación de los 5,000, Jesús sabía de antemano que habían varios ahí que no creían en Él. Es más, inclusive sabía de Judas también, lo hace notar, ¿verdad? Ahí lo metió en ese versículo. Dios conoce las intenciones del corazón. A Dios no se le puede engañar. El Señor conoce verdaderamente lo que su corazón maquina. Y el versículo 66 nos muestra el resultado de esa búsqueda superficial que hicieron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, como resultado de esto, lo que podría ser el versículo, como resultado de eso, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Había quedado demostrado el resultado, ¿verdad?, de aquellos que lo buscaron superficialmente. Se evidenció aquellos que Jesús dijo en el versículo 26, diciendo, ustedes me están buscando, pero no porque han visto las señales, sino porque comisteis el pan y saciasteis. Y ellos dicen que volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero la historia no concluye aquí. Punto número 4. Atesorando lo encontrado. Dijo entonces Jesús a los 12, sí, a su grupo, a los suyos, a los que aparecen en esta historia como si fueran personajes secundarios, ¿verdad? Quienes en primera habían ido a Tiberias para tener un tiempo a solas con el Señor, porque venían de la misión que Dios les había enviado. De hecho, en Marcos usted puede ver el pasaje que narra acerca de mi situación. El Señor les dice, vamos a un lado aparte, para tener esa coinonía con Cristo, que fueron interceptados en Tiberias por la gran multitud, que presenciaron a medianoche mientras ellos estaban remando fatigados, un fantasma que resultó ser el Señor. A esto Jesús les pregunta, versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y aparece un personaje muy famoso de los 12, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben qué es lo más sorprendente de esa pregunta que el Señor hace? Lo relevante también que tiene con el versículo pasado, cuando le dijo, esto los ofende a esa multitud. El Señor también conocía el corazón de esos 12. Antes de que Pedro apareciera, el Señor decía, Señor, ¿a quién vamos a ir?
ella conocía sus corazones. Ella conocía el corazón de sus discípulos más cercanos, que en definitiva no eran los más doctos, no eran los más conocedores de la ley, que estaban incluyéndose ahí también en la sinagoga, escuchando a su maestro hablar de estas verdades, quizá no comprendiéndolas en su totalidad. De hecho, Marcos dice que cuando ocurre esto de la barca, se asombraron cuando el Señor entra y todo se calma, porque dice que sus corazones todavía están endurecidos porque ha pasado una multitud. Pero este grupo hayan visto que ante esta pregunta que Jesús les hace, que el Espíritu usa para que Juan, inspirado por él, escriba, plasme en estas hojas que usted y yo estamos aquí hoy leyéndolas, podemos ver del actor de su corazón. Ellos no querían un segundo Moisés. Ellos sabían quién era verdaderamente su maestro. Ellos sabían que no había otro maestro como Cristo. Ellos vieron en el Señor aquel que da la palabra de vida eterna. Y eso es muy interesante. Y si usted pudo estar el miércoles en las lecciones de la academia de vidas ordinarias, creo que se llamaba, ¿verdad?, acerca de los 12. Yo no estuve en esa clase, están enseñando en otra, pero mi madre que sí estuvo me contaba día tras día y todo lo que pasaba, ¿verdad?, y todo lo que enseñan y más. Y podemos ver claramente que los 12, si hubiera que hacer una selección de hombres para pronunciar, los 12 no hubieran sido seleccionados. Yo en mi sabiduría humana no los hubiera escogido para nada, pero el Señor tenía un propósito con ellos. Y con Pedro le responde en el versículo 70, para que no haya ni una sola gota de orgullo en él, como diciendo, qué carga que respondí, ¿verdad? Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaban de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ellos habían sido escogidos por Jesús. En este pasaje no se refiere a la salvación como tal, sino al apostolado, porque todavía se encontraba entre ellos Judas. Pero más adelante, después de que hacen la institución de la cena del Señor, cuando Judas sale, Jesús les dice a sus escogidos en Juan 15:16, escogidos para el apostolado y también para salvación, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ahora quiero preguntarle a usted, caballero, dama, joven, señorita que nos visita hoy, ya sea que sea su primera vez acá, que nos alegramos mucho de que pueda estar aquí en nuestra iglesia, sea que lleve semanas, meses o mucho tiempo en el cristianismo, sea que usted nunca haya escuchado el Evangelio o ya cree estar en la fe, te pregunto, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Y hablo a todos, porque a veces pensamos que por ya estar en la fe, las preguntas referentes a la salvación podemos brincarnos. No. Es su deber el velar por su salvación. Aún así, si usted nació en una iglesia, si usted crea llevar tiempo en el Evangelio, la Biblia nos manda, 2 Corintios 13:5, examinarnos a nosotros mismos. Nos manda a poder estar constantemente a ver si estamos en la fe. El Evangelio debe ser constantemente predicado en nuestras almas. Así que te pregunto, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando en Jesús? ¿Estás buscando bienestar material? Bueno, ¿qué vas a hacer cuando la estabilidad económica o material se ponga difícil? ¿Va a volver atrás como la multitud por no encontrar lo que estaban buscando en Él? ¿Qué estás buscando en Jesús? ¿Estás buscando satisfacer tus deseos y necesidades superficiales? Bueno, ¿qué va a hacer entonces cuando Él cumpla su voluntad y no la suya? ¿Qué estás buscando en Jesús, creyente? ¿Está ofrendando, esperar que Dios supla sus deseos? Porque dice, Señor, vea que ofrendé y espero recibir lo que di, tal vez un poquito de más no estaría mal. Y quizás su boca no lo haga público, pero su corazón sí. Y no quiero que me malentienda. El Señor es claro cuando dice que Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria. Y es un pasaje hermosísimo que le fue dado a los hermanos en Tesalónica por dar de su extrema pobreza, que abundaron en generosidad. No quiero que se tergiverse el pasaje por esto. Pero Pablo dice al joven Timoteo, 1 Timoteo 6:18, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y con eso somos llamados ya a estar contentos. Y el Señor ha sido mucho, mucho, mucho más bueno, darnos muchísimo más que solo sustento y abrigo.
Y gloria al Padre por eso. Pero te pregunto, ¿qué estás buscando en Jesús? Que tu vida mejore, que tus negocios prosperen, que tus prioridades físicas sean suplidas. ¿Sabe usted que era sinónimo ser seguidor de Jesús en los tiempos de Cristo? Era sinónimo de muerte. Es cuando Jesús le dijo a los que escuchaban en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los que estaban escuchando en ese momento no estaban pensando, qué bonito el sacrificio de la cruz de Cristo. No, para ellos era un significado de muerte. De muerte. Nosotros ahorita vemos la cruz y pensamos en Cristo y en el sacrificio que Él hizo por nosotros, pero ellos tenían en su mente que al seguir a Cristo era sinónimo de muerte. Por eso es de que sus discípulos fueron considerados como locos ante el mundo, porque encontraron en Jesús aquello que este mundo no da. ¿Pero qué estás buscando en Jesús? ¿Está buscando sentido a su vida? Él la da. ¿Está buscando un descanso para su alma? Bueno, en Él lo va a encontrar. Paz. Él guarda los corazones de todos los que creen en Él. Busca perdón. En el Señor vaya que es constante. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Le pregunto, creyente, servidor, cuando usted viene a la iglesia, ¿qué está buscando? ¿Está buscando no ser regañado por el líder del ministerio, el pastor, por no venir? ¿Ha perdido en su corazón el anhelo por congregarse? Y a veces nos hace muy rutinario eso que hacemos. A veces muy rutinario simplemente un domingo aparecer y listo, y así, tengo que ir a la iglesia por esto y esto, y nuestra mente, mientras estamos aquí escuchando, nuestra mente está en qué vamos a hacer después de esto, qué pasa con los niños, con el almuerzo y más. Eso no tiene relevancia cuando la palabra del Señor es expuesta. Es un reposo y es un descanso la que Dios da. Pero te pregunto, ¿se ha vuelto rutina en tu vida el congregarte? ¿O estás encontrando en cada reunión consuelo y fortaleza para tu alma, al ver a tus hermanos que siguen luchando junto con nosotros para agradar a Dios? Cristiano, le pregunto, cuando usted abre la palabra de Dios, ¿qué está buscando en ella? ¿Buscamos cumplir con el check de enviar un versículo? ¿Buscamos calmar conciencia? Como decirle, Señor, pero estoy leyendo su palabra, no me puede ir mal en esta vida si yo leo su palabra. ¿O estamos buscando que el consejo de Dios sature nuestra mente? Esto no es un libro más. No es un libro más. Hermanos en la fe murieron a lo largo del tiempo para mantener este libro aquí con nosotros. El Señor ha cumplido su promesa, el Señor lo ha mantenido. Gloria a Dios por eso. Su palabra no ha pasado, su palabra permanece. Lo acabamos de cantar ahorita. Pero la razón por la que ellos llegaban al punto de dar su vida por este libro es porque ellos sabían, primero, el tesoro que había en sus manos. Y segundo, estaba pensando en usted y en mí. No estaban buscando su propio bien, sino el del otro, al dejar que su palabra siguiera replicándose. La palabra de Dios no es una pared para llegar simplemente, verla y no destacar nada. Y usted se pone 10 minutos frente a una pared blanca, usted no va a ver nada, más que una pared blanca. Pero cuando usted da la palabra y usted ve una ventana, es donde usted puede encontrar tesoros increíbles para su alma. ¿Y sabe cuáles eran esas dos características que muestran los que creen en Jesús como su Señor, que ahorita acabamos de ver? Primero, fe, porque dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y segundo, fidelidad. ¿Qué le responde Pedro? ¿A quién iremos? Señor, si desertáramos en este momento y nos fuéramos, ¿dónde vamos a ir? Ellos habían dejado todo por seguir a su maestro. Familia, comodidad y estabilidad financiera para cumplir con el llamado del Señor. Así que mi oración es para que usted hoy tome una decisión. ¿De qué grupo serás? ¿De los que seguirán y desertarán el cristianismo porque buscan superficialmente y encontraron en Jesús lo que no buscaron? ¿O de los que hallaron a su maestro y en él la suficiencia espiritual que solo él puede dar, siendo fieles hasta la muerte? Va a pedir que me acompañe puesto en pie, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, para concluir este tiempo en oración ante nuestro Señor. Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque su palabra ha sido expuesta. Gracias porque ante tal capítulo no nos queda más, Señor, que agradecerle primeramente. Agradecer primeramente, Padre, por ese pan de vida que usted nos ha dado. Agradeciendo, Padre, por
enviar a su Hijo a morir en la cruz. Un plan que Él ya conocía desde antes de la fundación del mundo. Un glorioso plan de redención que guía a muchos a la gloria. Jesús, ¿a quién iremos? No conozco ahorita el trasfondo de cada uno de los que estamos aquí, pero tú, Cristo, tú que conocías el corazón de la multitud, tú que conocías el corazón de los 12, tú conoces el corazón de cada uno de los que nos hemos congregado hoy en esta mañana para escuchar su palabra. No sé cuánto tiempo mis hermanos han estado vagando, no conozco su trasfondo, ni siquiera conozco la razón por la cual están motivados hoy a estar aquí. ¿Qué están buscando? Pero ellos sí lo saben y usted también, oh Dios. Y como cristiano hablo por el puro afecto de su voluntad, Dios, y en nombre de mis hermanos aquí también en la fe. Gracias porque en usted hemos hallado palabras de vida eterna. Gracias porque usted ha saciado, Señor, nuestra sed y nuestra hambre. Gracias, Señor, porque como cantamos al inicio, ¿a quién vamos a ir? Usted nos ha salvado, usted nuestra alma ha rescatado, Señor. ¿A quién iremos si no usted, Cristo? Gracias damos, Dios, porque usted es nuestra ancla firme y fuerte. Esa ancla que ahorita está con nosotros en los tiempos calmados, en las tormentas, y que va a seguir siendo nuestra ancla firme cuando llegue el día final y estemos con usted contemplándola en gloria, recordando y diciendo, uniéndolos a las voces de las multitudes de toda lengua y nación que usted ha salvado a lo largo de la historia. Santo, santo, santo es el Señor. Gracias damos, Dios, porque usted nos ha salvado y nos ha redimido. Gracias damos, Señor, porque en definitiva nuestra vida no puede existir y hallar sentido sin usted. Guíanos, Dios, guíanos a que nuestro corazón pueda realmente buscar lo que su palabra da y no cosas superficiales que este mundo nos ha metido en nuestra cabeza, a estar contentos y satisfechos con lo que usted da, Cristo. En su nombre ahora y te doy las gracias, Señor. Y oro por la congregación aquí en Ironía, por cada uno de los hermanos, para que usted nos dirija, Señor, nos permita poder aprender más de su palabra. Por Jesús, amén y amén.